Aquí observamos una problemática. Esto son un conjunto de modelos tridimensionales. En realidad es un humano que tiene una serie de transformaciones. Aquí también tenemos un perro que tiene una serie de transformaciones no isométricas. Estas transformaciones no isométricas que vieron ayer con el paper que hicimos con Jan son aquellas que no tienen variabilidad mediante la distancia y mediante una distancia isométrica, por ejemplo, ¿no? Aquí pueden observar que existen partes faltantes, que hay huecos, que hay unos que son más grandes que otros, hay unos que son gorditos, otros que son flaquitos. ¿Cómo yo puedo encontrar los key points en esos modelos tridimensionales de manera que sea invariante? Cuando ustedes hablan de imágenes, las imágenes, por ejemplo, sufren rotaciones, sufren traslaciones. Los key points pueden ser invariantes. En un modelo 3D no ocurre eso, ¿no? En un modelo 3D como el que observan en la figura 7, hay cambios abruptos en el modelo tridimensional. ¿Cómo sabe la máquina, por ejemplo, que la punta de su cola es un key point, independientemente de esta si se mueve o no se mueve? ¿Cómo sabe que los key points están en la punta de los dedos de un humano, esté la mano abierta o esté cerrada? Entonces, no es un problema trivial. Aquí hay un ejemplo de key points en un ser humano, ¿sí? Tengan en cuenta que, a diferencia de una imagen bidimensional que tiene un problema, imagínense que ustedes representan un rostro de una persona y quieren encontrar los rostros más parecidos, pero resulta que la persona se pinta de negro. ¿Funcionaría su algoritmo para buscar similitud por rostros en imágenes? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es tratar de buscar, por ejemplo, similitud en modelos 3D, donde no tenemos el problema del color, no tenemos el problema de la intensidad de luz y ese tipo de cosas. Pero para poder hacer ese tipo de cosas, búsquedas en modelos 3D y otras, tenemos que hacer etapas de preprocesamiento, como por ejemplo encontrar key points. Fíjense en cuenta que tenemos millones de vértices, ¿correcto? El costo computacional de evaluar uno a uno con respecto a todo sería extremadamente caro, y es interesante que podemos modelar esto como un grafo y aplicar una serie de algoritmos sobre grafos para resolver el problema. El objetivo que tuvimos fue desarrollar un algoritmo eficiente de detección de key points en cuerpos no rígidos. En 2012 se hizo una investigación de varias técnicas que ya existen para encontrar key points: Mesallian, Salient Points, 3D Harris, 3D Shift y Harris 3D y otros. Lo interesante del paper es que los métodos más interesantes o más eficientes fueron el Harris 3D y el HKS, Hit Kernel Signature. Entonces nosotros dijimos qué problemas tiene el Harris 3D y qué problemas tiene el HKS. Lo vamos a ver ahora. Imagínense que ustedes tienen una imagen o un modelo tridimensional. Entonces yo solamente voy a tomar una cierta parte del modelo tridimensional, observen su codo, y voy a sacar una partecita de su codo, o voy a sacar una partecita de piel de un lugar plano. Si es un lugar plano, todos sus vecinos no van a tener mucha variabilidad en cuanto a espacio X y Z. Si está en su codo, va a tener una alta variabilidad. La pregunta era cómo yo saco estos parches, estos pequeños pedazos, y eso se llama tarring. Tienes un punto, un vértice D, y yo voy a sacar sus vecinos más cercanos, ¿correcto? Y entonces resulta que esto puede estar en un lugar plano o puede estar en un lugar que tenga curvatura, como en un dedo, por ejemplo. Entonces la pregunta es, en un mundo discreto, como en una imagen, es relativamente sencillo saber si hay variabilidad de un píxel en relación a sus vecinos aplicando las derivadas. Pero cuando estamos hablando de un mundo tridimensional, la cosa cambia, porque estos son puntos en el espacio. Entonces lo que necesitamos hacer es aplicar una ecuación como la ecuación 1, que aproxima una función cuadrática a este conjunto de puntos. Okay, ya tenemos entonces la función cuadrática, pero tenemos otro problema hoy. Resulta que el codo puede estar en esta zona, o puede estar así, o puede estar así. ¿Cómo yo voy a medir la variabilidad de ese vértice con respecto a sus vecinos? Ya tenemos una superficie continua. Sin embargo, lo que necesitamos hacer es llevar a todas a un mismo sitio. Es decir, este vértice D lo llevamos a una coordenada 0, 0, 0. La pregunta es, ¿y cómo hacemos eso? Utilizamos PCA para lograr el efecto de mover o rotar a su máxima variabilidad, y de modo tal que todos los parches son llevados a la 0, 0, 0, y ahí aplicamos las derivadas para tratar de ver qué vértices tienen una mayor varianza con respecto a su vecino. Estas son las ecuaciones, por ejemplo, que se aplican, pero estas son las ecuaciones que se aplican en una imagen. En una imagen tú puedes tener
Tú puedes tener un vértice, el X, Y es un vértice, y lo que está haciendo es sumar, simplemente sumar la variabilidad de X y de Y, es decir, cómo varía un píxel con respecto a sus vecinos, donde W es una vecindad gaussiana. Si el promedio de variabilidad es alto, ese píxel es chévere, ese píxel probablemente sea un key point. En modelos tridimensionales la cosa es interesante, es algo similar. Si ya tenemos la superficie mediante esa función de aproximación, nosotros lo que hacemos es integrar todas esas derivadas en esa zona para poder ver cuáles son aquellas que tienen máxima variabilidad. Lo interesante es que Harris 2D y Harris 3D tienen exactamente las mismas características, llegan a una ecuación bastante similar. Problema de Harris 3D, como han visto, hay que aplicar derivadas, hay que aplicar integrales, hay que aplicar PCA para mover cada uno de los puntos a su máxima variabilidad, lo cual puede ser caro. El siguiente método se conoce como Head-Kernel Signature. Lo que están ustedes viendo ahí, imagínense la malla, y lo que están viendo ahí son una serie de normales, ¿correcto? Las normales son interesantes porque nos permiten medir el cambio de la superficie. Si yo tengo una normal en mi brazo, ustedes ven, pero si yo muevo la normal, cuando hay curvatura cambia. Entonces, cuando las normales se están acercando a lugares de alta protrusión, se genera algo que se conoce como fuentes o sumideros. Y eso se obtiene a través de esta ecuación que se llama la divergente de la gradiente. La gradiente es el espacio gradiente y la divergente nos mide cuáles son los máximos, la sumatoria máxima de las normales o la sumatoria mínima de las normales. Ahí hay fuentes y ahí hay sumideros. Y eso se conoce como el operador Laplace-Beltrami. Sin embargo, lo que necesitamos es un operador Laplace-Beltrami discreto, porque nosotros trabajamos con grafos. Voy a resumir esto de manera simple. El operador Laplace-Beltrami no es más que una matriz que me guarda información topológica y geométrica. El problema es que es una matriz que tiene millones y millones de puntos. Vamos a suponer que yo tengo una superficie con 1 millón de puntos, entonces la matriz sería del tamaño de 1 millón por 1 millón. Entonces trabajar con esa matriz sería contraproducente. Entonces lo que se hace es hacer una eigendescomposición y en vez de trabajar con toda la matriz, nosotros solamente vamos a trabajar con unos cuantos eigenvectores. Lo bonito de esto es que la matriz es una matriz positiva definida, lo cual implica que los eigenvalores son todos positivos y están ordenados, y eso a su vez quiere decir que yo solo necesito trabajar con unos cuantos eigenvectores. Otra cosa interesante es acerca del Head-Kernel Signature que utiliza el operador de Laplace-Beltrami. Imagínense que están fumando y se colocan un cigarro en la punta del dedo y observen cómo el calor empieza a disiparse a través de la superficie. Si ustedes ven la imagen de la figura 13, si ustedes ponen calor en el tiempo cero, el calor es máximo y luego va bajando a medida que el tiempo va corriendo. Entonces, esta podría ser un modelo que me representa esto, es decir, E elevado a la 1 entre E a la T, sería 1 entre E, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, esto no es cierto, porque no solamente depende del tiempo, cómo cambia el calor también depende de la superficie del modelo, ¿correcto? Esta ecuación es una ecuación diferencial que nos dice cómo es que varía una fuente de calor respecto al tiempo en una superficie, y la solución es esta. Si ustedes observan, E a la menos T es simplemente esto. Sin embargo, este modelo no es cierto porque el calor no varía así, porque depende de la superficie. Y si se dan cuenta, aquí está la sumatoria de los eigenvectores y los eigenvalores. Y si se dan cuenta, la sumatoria de los eigenvectores y eigenvalores se aproxima a la función. Ustedes saben que cualquier función puede ser aproximada por una sumatoria de funciones que sean ortogonales entre sí. Y los eigenvectores son ortogonales y por lo tanto se aproximan a la superficie. Y en este caso la matriz que representa la superficie. Los problemas que tiene entonces Head-Kernel Signature, ya se dieron cuenta, es una matriz enorme de 1 millón por 1 millón, por ejemplo. Encontrar los eigenvectores es carísimo, es orden n cubo. Entonces la pregunta es, ¿podemos desarrollar algo que sea mucho más barato y que tenga resultados aceptables? Y nació la idea del Key Points, Minimal Area Interest Point, ¿no? La idea, ya saben que un key point son los puntos que se encuentran en zonas de alta protrusión o alta variabilidad, por ejemplo la nariz, por ejemplo la punta de las orejas y otras zonas. Hay algunos trabajos previos, Harris 3D que les expliqué, y otro trabajo como Head-Kernel Signature.
Si nosotros observamos ahora un modelo y nos concentramos, que es una de las cosas que vimos, las mallas se tienen que adaptar a la superficie del modelo. Si una malla tiene que adaptarse a la superficie del modelo, es obvio que la triangulación debería de cambiar para adaptarse a la superficie del modelo. Y se observan en lugares donde hay alta producción, la triangulación cambia y suele ser más pequeña. Entonces, aprovechando eso, lo que nosotros hacemos es lo siguiente: tenemos el modelo 3D, computamos las áreas, ¿no?, de cada uno de los triángulos. Dado que son puntos, nosotros podemos utilizar la determinante, orden 1 para cada uno de ellos. Obtenemos entonces todas las áreas de todos los triángulos, son orden 1 por cada triángulo, n todos los triángulos. Aplicamos un sort en log n, ordenar absolutamente todo. Hacemos un threshold y encontramos solamente un conjunto de triángulos que tienen mínima área y encontramos los key points de manera simple, directa y rápida. ¿Cómo fueron nuestros experimentos? Nuestros experimentos utilizamos un benchmark de detección y descripción de características que es de libre disposición, que fue desarrollado por Brownsing en el año 2010. Está compuesto por 3 modelos, entre 10.000 y 50.000 vértices. Es importante decir que el HKS no funciona como los 50.000 vértices, hay que hacer un proceso de reducción de dimensionalidad. Utilizamos un algoritmo que se llama QSlim, porque si no el HKS no funciona en una computadora normal, se demoraría demasiado. ¿Okay? Entonces, además, cada uno de estos modelos tiene 9 transformaciones. Tiene transformaciones isométricas, topológicas, hay unos que tienen hueco y otros que tienen ruido, otros que tienen escaladas grandes, chiquitos, etcétera, etcétera. Además, cada una de ellas tiene 5 intensidades de ruido, por ejemplo, ruido bajo, medio, más fuerte, pequeños huecos, huecos más grandes, etcétera, etcétera, etcétera. En total, 138 modelos. ¿Cómo lo evaluamos? El método de evaluación es el método que se utilizó para HKS y también que se utilizó para Harris 3D y se llama el método de repetibilidad. La idea es simple: nosotros tenemos los key points en el modelo null, es decir, un modelo que tiene simetría extrínseca perfecta, cuya distancia euclídea de cualquiera de los puntos siempre va a ser la misma, porque no sufre transformaciones no rígidas. Mientras que este otro individuo es una transformación no rígida del modelo null. Entonces, si yo encuentro un key point acá y encuentro un key point acá, espero que sean similares o que estén en zonas muy parecidas. Y justamente lo que hacemos es, dado un key point aquí y un key point acá, veo si este key point está dentro de una zona cercana, en un radio, al key point que se encuentra en esta zona. Entonces, a mayor cantidad de key points que tiene su contraparte en el null, entonces mejor es el método. Hay unos resultados, por ejemplo, este caballo tiene ruido. Entonces es el caballo null, este tiene algunas variaciones, cambios isométricos. Acá hay un ejemplo. El perro, como pueden observar, tiene diferentes variaciones, los key points están en sus zonas correctas. Eso. Hay algunas comparaciones, las comparaciones que nos hicimos, definitivamente HKS3 es uno de los mejores, 100% en la mayoría. Nosotros dijimos wow, pero tiene la desventaja. ¿Cuál es la ventaja principal? Es que es extremadamente costoso, y su segunda desventaja, que necesariamente tenemos que hacer una reducción de la dimensionalidad, un relation, es decir, minimizar el número de vértices con el algoritmo QSlim. Estos son los resultados de CPLAN. El CPLAN es un poco más bajo, como se dan cuenta, respecto al anterior algoritmo, pero lo interesante es que es más eficiente. El nuestro tiene muy buenos resultados, incluso gana en algunos al de Ivan Cipiran, igual a H3, otros tienen muy bajos también. Para que vean una comparación entre los 3 métodos, nuestro algoritmo se llama MIPE, gana en algunas partes, por ejemplo en Scale, en Topology, en Local Scale, entre otros. Aquí hicimos una serie de pruebas. Nosotros tratamos de agarrar bastantes puntos para ver cuán estable era. Los más estables de nuestras técnicas son los que están aquí arriba, justamente los que mencionamos en la parte anterior, que es el Isometric Local Scale, Topologic, etc. Lo hicimos para humanos, para caballos y para los perritos. Las conclusiones rápidas de esta investigación: se presentó un nuevo método que es bastante eficiente para detectar key points. Lo bueno es que nosotros no necesitamos hacer ningún cómputo complejo, lo único que necesitamos es aprovechar el concepto de que una malla tiene que adaptarse a la superficie del modelo. Nuestro método es robusto a cambios isométricos, es robusto a ruido, es robusto a hoyos pequeños, otro tipo de cosas.
Finalmente, trabajos futuros, ya estamos trabajando en detección de key components. En otras palabras, si tú tienes un montón de key points en la mano, en vez de trabajar con los key points de la mano, los podemos agrupar y tenemos toda la mano completa. Es decir, ya no tengo 100 key points, sino solamente podría tener 4 key components, las 2 manos y los 2 pies. Entonces es mucho más fácil hacer operaciones y mucho más económicas desde el punto de vista computacional. La correspondencia entre formas nos permite hacer correspondencias entre formas, porque si yo tengo key points y digamos mi otro modelo también tiene key points, yo puedo enlazar mis key points con los key points de él y pensar o asegurarme de que sean los mismos. Se supone que no importa cómo esté mi mano, debería tener un key point que apunte a la mano de otro ser humano. Shape Competition, que es uno de los chicos que está realizando ahora, la idea es que cuando encontramos los huecos, tratamos de rellenar los huecos para arreglar las mallas con defectos. Y bueno, otros trabajos como Partial Matching y Search Partial Shapes también. Eso es.